Día 80. Primero, introducción a San Lucas y el Evangelio. El tercer Evangelio presenta las obras y enseñanzas de Jesús que son de importancia para comprender el mensaje de salvación. Tiene una amplia envergadura, pues comienza con el nacimiento de Cristo y finaliza con su ascensión. Está escrito con buen orden y cuidado, halagüeño tanto para judíos como para gentiles. Su estilo se caracteriza por la excelencia literaria, los detalles históricos y la comprensión cálida y sensitiva de la persona de Jesús y los que le rodeaban. Ya que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, reportan muchos de los mismos episodios de la vida de Jesús, nos sorprende que tengan semejanzas. Las disparidades entre ellos, sin embargo, revelan el énfasis distintivo de cada autor por separado. Los temas característicos de Lucas incluyen la universalidad, es decir, el reconocimiento tanto de los gentiles como de los judíos en el plan de Dios. Énfasis en la oración, especialmente la de Jesús antes de cada ocasión importante. El gozo por el anuncio del Evangelio, las buenas nuevas. Un interés especial en el papel que desempeñan las mujeres. Un interés especial en los pobres, aunque algunos ricos estaban incluidos entre los seguidores de Jesús. El énfasis en que Jesús era amigo de los pecadores. Énfasis en el contexto familiar, con muchas escenas hogareñas. El uso repetido del título Hijo del Hombre. Énfasis en el Espíritu Santo. El tercer Evangelio es obra de un discípulo de Pablo, un médico. Leer Colosenses capítulo 4, versículo 14, que lo acompañó en sus misiones. Leer Hechos capítulo 16, versículo 10. Tal vez fue en Grecia donde redactó su Evangelio y el libro de los Hechos. Para él eran dos partes de una misma obra, y tal vez tanto la una como la otra fueron terminadas en el año 63 o 64. Lucas conservó los dos grandes bloques de la catequesis primitiva de la Iglesia, que también conservó el Evangelio de Marcos. La actividad de Jesús en Galilea y sus últimos días en Jerusalén, pero insertó en medio el contenido de otro documento que contenía muchos discursos de Jesús. Los colocó durante la subida de Jesús de Galilea a Jerusalén, para mostrar que la vida cristiana se desarrolla bajo el signo de la cruz. Otra fuente le proporcionó el contenido de sus dos primeros capítulos, consagrados a la infancia de Jesús. Tal documento conservaba el testimonio de la comunidad primitiva, de la que formaba parte María. Esos dos capítulos otorgan de partida al Evangelio de Lucas su carácter propio. Si hubiera que caracterizarlo en pocas palabras, se podrían citar estas líneas que se leen en las cartas pastorales. Acaba de manifestarle la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Leer Tito, capítulo 2, versículo 11. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Lucas se propuso manifestar ante todo la incomprensible humanidad, la humanidad de Dios que Jesús vino a revelarnos, y con esta convicción nos dio un evangelio que es el más humano de los cuatro. Se notará, por ejemplo, el cuidado que puso para recordar la actividad de Jesús con respecto a las mujeres. No compartió el prejuicio universal que las discriminaba. Lucas recibió mucho de su maestro Pablo. Puso de relieve las palabras de Jesús que recuerdan que la salvación es siempre y ante todo
no la recompensa por nuestros méritos, sino un don personal de Dios. Por eso quiso salvar las parábolas del capítulo 15, que ilustran la tan asombrosa misericordia de Dios. Leer Lucas capítulo 15. Después del Evangelio de la infancia, los capítulos 1 y 2, se notan tres secciones. Una, el ministerio de Jesús en Galilea. Leer Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 9. Capítulo 56. El viaje a Jerusalén atravesando Samaria. Leer Lucas 57 al 18, capítulo 17. Los acontecimientos de Jerusalén. Leer Lucas capítulo 18, versículos 18 al 23. El Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la misericordia y tiene como objetivo presentar la ternura de Dios para con todos los pecadores y los necesitados. Está escrito en griego culto, pues Lucas es un cristiano educado en sus ambientes helenistas. Intentó responder a la situación que vivía su comunidad cristiana, amenazada por la ruina y la tentación de aferrarse a los bienes de este mundo. Por eso, invita a la conversión, y para ello nada mejor que recordar las palabras y la vida de Jesús. Lucas, médico de profesión, no fue testigo directo de la vida del Señor. Tal vez fue María la que le proporcionó la mayor parte de la información que se contiene en los primeros capítulos de su Evangelio. Lo debió escribir con anterioridad a la caída de Jerusalén, y los destinatarios de su obra son pagano-cristianos helenistas, no romanos.